¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier, pastor de la Iglesia de la Gracia. Jesús, mi amor, aquí estamos en el partido de Hurlingham. Estamos transmitiendo en vivo desde William Morris y le damos gracias a Dios por este privilegio de poder compartir junto con todos ustedes, con todos los hermanos, esta enseñanza, ¿no? Esta nueva serie que le dimos por llamar de las tinieblas a la luz, ¿sí? De tinieblas a luz, y estamos, la verdad, muy contentos. Gracias, hermana Antonella, que se pudo conectar. Gracias a Ailén, gracias a los hermanos que se conectan. Si pueden compartir el link, para mí es muy difícil en este momento usar el teléfono. Ya una vez que comienzo a grabar, ya queda prendido, y ya ahí no lo puedo mover. Así que le doy gracias a todos los que se conectan ahí, todos los amados y amadas, gracias a todos. Y estamos en esta nueva serie que se llama De tinieblas a luz, de tinieblas a luz, y esto tiene que ver con el evangelio que predicaba Pablo, ¿sí? Es el evangelio de Jesucristo que enseñaba Pablo, ¿sí? ¿Por qué nosotros nos referimos así a lo que predicamos? Porque voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro, Simón, ¿sí?, que era discípulo de Jesús, él caminó acá en la tierra con Jesús hecho carne. Caminó y fue el discípulo que más milagros vivió al lado de Jesús. ¿Quién fue Pedro? Fue el discípulo que más milagros vivió al lado de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Pedro pudo también recibir milagros para él mismo, ¿sí? Por ejemplo, la pesca milagrosa, la sanidad de su suegra, ¿sí? Y muchos milagros más. Vio a personas ciegas poder ver, ¿no? Diferentes milagros, pero ese era el evangelio que vivió Pedro. Y Pedro prácticamente toda su vida fue hecha por milagros, vivió milagros, muchas experiencias. Pero cuando Pablo comienza a predicar, Pablo comienza a enseñar de este evangelio de la gracia, que tiene que ver con el Cristo resucitado, ¿sí? No con el Jesús histórico, no con el Jesús que caminó acá hecho carne, sino que Pablo predicaba del Cristo que no vemos, sino el que está en nosotros y nosotros en él, ¿no? Entonces Pablo comienza a enseñar y a hablar acerca de Cristo, el resucitado, ¿sí? Y no un evangelio de milagros. Si bien hoy por hoy hay milagros, claro que sí, pero el fundamento no es ese. El fundamento es la vida de Cristo, y de eso se trata lo que nosotros predicamos o le llamamos el evangelio de Pablo, ¿no? El evangelio de la gracia. Quiero compartir Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13 en adelante. Así que si tienen para anotar, y siempre les invito que tengan algún celular que tenga internet y puedan googlear el pasaje bíblico, o una Biblia, o anotar en algún cuadernito. Bueno, Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Y esto es muy bueno, es una buena noticia. Dice: con gran gozo, dándole gracias a Dios
que nos hizo aptos. Esta palabra aptos o aceptos es que Dios cuando nos mira nos acepta, ¿no? Así como somos, nos mira y nos acepta. Así como somos, aunque mucho le moleste, pero no tiene nada que ver con nosotros, sino con lo que Cristo hizo, ¿no? Es como cuando uno va a comprar algo, un repuesto, algo, o va a buscar un trabajo y dice, vengo de parte de fulano de tal. Así somos nosotros. Nosotros venimos de parte de Cristo, entonces Dios nos acepta. Así es el Evangelio. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado, de su Hijo, ¿no? Yo le digo amado todo el tiempo, dijo hijo amado. Nos trasladó. Esa palabra trasladó significa el momento que uno es llevado de un lugar al otro. Y tinieblas no tiene que ver con un lugar tenebroso, como en las películas de terror, sino con un lugar de ignorancia, con un lugar que nosotros no sabemos, ¿no? Estar en una postura por ahí de miedo, de temor, de incertidumbre, de no saber quién es tu padre, de no tener identidad. Un lugar de ignorancia es desconocimiento. Ignorancia no es que nosotros sabemos más y tú sabes menos, no. Todos estamos aprendiendo y a mí me gusta mucho enseñar y aprender a la vez. Y yo enseño siempre esto y hay una parte que dice que Dios atiende al humilde, ¿no? No dice que Dios atiende al que sabe más, ¿no? Digo esto porque muchos dicen, en el Evangelio, cuando se refieren a alguien, dicen, no, porque es la mentalidad, por eso a fulano de tal le va así, por eso a tal persona le va así, porque es la mentalidad. Pero el Evangelio no tiene que ver cómo tú fuiste educado, pero sí tiene que ver con que la tarea de nosotros hoy no es hacer guerra espiritual o cosas de lucha o pelearse con alguien, sino tiene que ver con conocer, renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Yo conozco, así como un mecánico estudió para arreglar un motor o un médico estudió para hacer una operación específica, así también los pastores estudiamos la palabra de Dios. Y a mí me gusta enseñar estos temas porque saca a la gente de un lugar, como dice, Dios nos trasladó, nos sacó del lugar que nosotros desconocíamos, que Dios quiere el bien para nosotros, que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios nos favorece, que Dios no está todo el tiempo para caerte encima cada vez que tú cometes un error, cada vez que tú fallas o cada vez que cometiste un error, cada vez que te sale algo mal que vos no querías ayudar a alguien y te salió mal, y muchas veces nos encontramos en esa situación. Yo lo quise ayudar, pero mirá, me salió haciendo esto, ¿no? Y muchas veces están todas esas cosas porque por falta de conocimiento, ¿no? Vamos a el libro de Oseas 4:6. Yo ya lo tengo acá con una hoja, pero libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Y dice algunas cosas más porque estaba bajo el pacto de la ley. Entonces, el desconocer era el desconocer las cosas de cómo vivir bajo el pacto de la ley traía consecuencias tremendas. Hoy, si desconoces algo, no es que Dios te va a caer encima, sino de que te atrasás en algunas cosas, ¿no? Por no conocer, ¿no? Yo pensé que si hacía esto, yo pensé que tenía que pelear, tenía que guerrear, tenía que luchar para que me vaya bien. Yo pensé que tenía que
que sacrificarme, ¿no? Muchas veces dicen así, muchas personas se sacrifican, hacen montones de cosas para caerle bien a alguien por ahí, o caerle bien a Dios, o para estar bien, y el Evangelio no se trata de eso, sino que dice, como dice acá, en Colosenses, ¿no? Que dice que Él nos trasladó de la ignorancia, de las tinieblas, al reino de su Hijo. Cuando Jesús, en un momento que le enseñó, Él a sus discípulos, les enseñó, le dijo, a ustedes se les es dado a conocer, conocimiento, el reino de Dios. Y está hablando de Él mismo, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y la persona está en el reino de Dios. Tú no tienes que ir a buscar el reino de Dios ya está en ti, si tú estás en Cristo, ¿no? Si Cristo vive en ti, si Cristo habita en ti, el reino está en ti. Por muchos años nos dijeron que para ser parte del reino había que pagar o hacer algo, ¿no? Pero tenés que conocer, ¿no? ¿Por qué decimos nosotros y hablamos, ¿no? Estas cosas, ¿no? Así que hay una nota ahí, no leo bien qué es. Así que, bueno, y Filipenses 3:20, que está en la hoja anterior, Filipenses 3:20, dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? O sea que nuestra ciudadanía, nosotros somos ciudadanos de Dios, del reino de Dios, somos ciudadanos por gracia, somos salvos por medio de aquel que un día pagó el precio. Un día pagó el precio Cristo mismo por nosotros. Nosotros no tenemos que sacrificarnos, no tenemos que pagar ningún precio por recibir o por estar para vivir en bendición bajo el pacto de la gracia. Tú no tienes que vivir como el apóstol Pablo, que se sacrificaba, oraba, ayunaba, intercedía, guerreaba, ¿no? Luchaba, pero bueno, él era un apóstol, ¿no? Entonces él tenía que pasar por eso, estaba predestinado. Lo mismo Jesús pagó un precio por nosotros, ¿no? Para que nosotros seamos trasladados, como dice aquí, del lugar de ignorancia a conocer de Él mismo, conocer el sacrificio de Cristo. Él pagó el precio por nuestro traslado. No hay nada que tú puedas hacer, bueno o malo, no hay nada que nos pueda separar, como dice Pablo, del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda hacer volver atrás. No hay nada que nos pueda sacar de este traslado. Una vez que Dios te trasladó del reino de las tinieblas, del lugar oscuro, a la luz de Cristo, a conocer el sacrificio de Cristo. Escucha bien, cuando Pablo iba camino a Damasco para, ya sabemos todo, apresar a los cristianos, dice que una luz lo invadió cuando él iba camino a Damasco y él cayó de su caballo donde iba y él tiene ahí el encuentro con Cristo y es donde Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Reconoce al Señor y el Señor le da unas indicaciones y le dice, ahora vas a ir a tal lugar donde habrá un siervo llamado Ananías y él va a enseñarte bien, va a capacitarte, va a sacarte del lugar de ignorancia a la luz. Y dice, cuando esta persona oró por Pablo, se le caían como escamas de los ojos. Es impresionante. A mí me gusta ir a pescar, me gusta mucho ir a pescar. Los que me conocen bien saben que mi deporte es ir a pescar. Y las escamas es como una cosa gruesa, como una capa gruesa que no deja que nada pase, como una uña, es una cosa gruesa. Y Pablo dice que se le caían como escamas de los ojos. Esto es impresionante. Y eso es la ceguera espiritual. Es muchas veces una venda, como una tapa que tiene las personas
y no le deja ver la luz de Cristo, no les deja ver la gracia de Dios, no les deja ver todo el bien de Dios que Dios quiere para tu vida, que ya está por medio de la gracia de Dios, por medio de vivir correctamente, de creer correctamente, que ya estamos bajo el pacto de la gracia. Ahora tenemos que aprender a vivir bajo este nuevo pacto y creer correctamente en el sacrificio de Cristo, para reposar, para descansar de todo lo que nosotros podemos hacer o pudiéramos haber hecho, ¿no? Muchos hacen proyectos, planes a largo plazo, otros eh, esperan que algo grande venga y cuando viene una mala noticia, algo negativo, algo malo, la gente se queda como blanco, dice, no, pero por no conocer los planes de Dios, por no conocer las cosas de Dios, ¿no? Esto es tiniebla, ignorancia, ¿no? Muchas veces, la otra vez, me acuerdo, fuimos a pescar con mi hija y se hizo de noche y vino como un banco de niebla, de neblina, no se veía nada, no se podía mirar de acá a 1 metro, no se podía ver nada, todo neblina. Y yo me imagino, ¿no?, la desesperación que hay cuando la gente no puede ver bien, claramente. Estoy hablando de esto porque estamos hablando de luz y de oscuridad, ¿no? Y para nosotros tener esa luz, solamente tenemos que ir y conocer, ir y aprender, leer con los ojos de la gracia, bien lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta palabra. Como dicen Colosenses, ¿no? Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, ¿no? El perdón eterno de los pecados. Ahora que recibimos el sacrificio de Cristo, tenemos que entender que ahora, de ahora en adelante, una vez que tú entiendes y comienzas a creer, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú hagas, por más que tú quieras luchar por tu bendición, determinarte, o hacer vallado de oración, o hacer algo para tú recibir la bendición de Dios o la protección de Dios. Ahora es por medio de creer, confiar en Dios, saber de que si estamos bajo este nuevo pacto, la protección de Dios está sobre nuestra vida, la protección de Dios, todo el bien de Dios, todo el favor, aunque es inmerecido, pero el favor está, aunque yo no lo merezco, pero está, ¿no? Muchas veces hablo con personas que no me conocen de nada y me dicen, pastor, quiero contactarme con usted, a mí me sorprende eso, porque yo, como digo siempre, no merezco ni estar predicando, pero por su gracia, por su favor, por su amor, por su perdón, ¿no? Por su amor incondicional, por su perdón, ¿no? Y como dice acá, el perdón, ¿no?, de los pecados. Y este es el fundamento, ¿no?, del Evangelio de la Gracia, el perdón de los pecados. Y yo entiendo muchas veces que para muchos el Evangelio de la Gracia es aburrido, porque dice, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo estoy acostumbrado a luchar, a guerrear. Desde niño me enseñaron a que si no trabajo no como, a que tengo que trabajar duro, luchar duro, estudiar duro, guerrear. Yo me tengo que determinar, me tengo que levantar en fe. Otros levantarse a las 5 o 6 de la mañana para orar, para interceder. Otros pastores piensan que tienen que tener un grupo de oración para hacer un vallado de oración, porque si no le va a pasar lo que le pasó a Job. Entonces empiezan a condicionar el Evangelio. Pero el Evangelio, querido, querida, no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, sino de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años
y que Él ganó, pagó el precio y ganó, y por medio de Él somos más que vencedores. Ser más que vencedores por medio de aquel que un día murió y resucitó al tercer día y nos trasladó de ese lugar de ignorancia, de ese lugar de lucha, de esa postura de que yo tengo que tener una estampita, pastor, para que me proteja, tengo esta estampita en la billetera que me regaló mi abuela, ¿no? O una medallita, ¿no? Yo respeto mucho siempre todas esas cosas porque son cosas que tienen un afecto, ¿no? A veces te regalan un anillo, dice, ¿no? Una persona te regala un anillo y vos lo tenés porque dice, me lo regaló Marta, ponele, ¿no? Me lo regaló Marta y yo este anillo lo conservo, lo guardo, porque tiene un afecto sentimental, pero tenemos que creer correctamente. Sabemos que es difícil creer en algo que no se ve, pero de eso se trata la fe, creer que el sacrificio de Cristo, como Dios le dijo a Pablo, bástate con mi gracia, porque todo mi poder se manifiesta poderosamente en tu debilidad, en el área que tú eres débil, en el área que tú dices, me cansé, la verdad que me cansé, pastor, me cansé de luchar, me cansé de guerrear, me cansé. ¿Vio? Cuando alguien dice, me cansé, ¿saben qué? Me cansaron. Estás en el lugar correcto, estás en el mejor lugar para que Dios obre, para que Dios te muestre su amor, su gracia, su favor, su perdón inmerecido. Algunos dicen, pastor, pero yo tengo que luchar, pastor, yo tengo que luchar contra el diablo, yo tengo que luchar, muchos dicen así, pero como expliqué antes, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron ahí en el huerto del Edén, Dios tenía en un lugar el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? De las tinieblas, de la luz y las tinieblas, y ellos comieron. Y cuando Dios vino a ver a Adán, vino a visitar a Adán, le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Y Adán le dijo, no, porque mi esposa comió, y entonces la esposa dijo, no, porque la serpiente comió, y todos se echaban la culpa el uno al otro, y nadie era, entonces Dios dijo, bueno, todos afuera del reino, todos afuera, a la casa. Y por la ignorancia, ¿no? Eh, por eso el ser humano tiene muchas veces esa cualidad de no hacerse cargo de los errores, ¿no? Cometemos errores y decimos, no, fue fulana que no hizo tal cosa, fue fulano que no terminó con el trabajo, ¿no? Y le echamos la culpa al otro, ¿no? Fue por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa del país en donde vivo, por culpa de tal cosa o tal otra, pero acá dice que Dios nos trasladó, nos sacó de ese lugar de ignorancia, de ese lugar de echarle la culpa al otro, y nos regaló su perdón, su favor inmerecido, y ahora nosotros fuimos o somos alumbrados por medio de esta palabra de gracia, somos alumbrados por medio de Cristo, somos alumbrados por medio de aquel que un día pagó el precio para que tú y yo tengamos la luz de Cristo, tengamos la vida de Cristo adentro nuestro, para que nosotros podamos vivir. Y nosotros estábamos muertos, como dice Pablo, en nuestros delitos, en nuestros pecados, éramos muertos vivos, pero ahora, gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, fuimos alumbrados y seremos alumbrados cada día más por medio del conocimiento de su palabra, por medio del conocimiento de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón que es perfecto, del varón que nos da el ejemplo, que es Cristo mismo. Y cada día vamos conociendo un poquito más su gracia, su amor, su perdón,
vamos conociendo cada día más eso que le llamaba Pablo gracia sobre gracia. Así que es muy lindo, es muy hermoso este evangelio que nosotros predicamos. Y fíjate lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que el poder es de él, la autoridad es de él. Dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de Cristo, ¿no? Yo me pongo a pensar siempre las personas que viajan mucho, ¿no? Y van a otro lugar y dicen, yo soy argentino, ¿no? O, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, poner un venezolano, un mexicano, puede decir, no, yo soy de Venezuela, yo soy de México. En todo lugar donde va, la persona lleva la ciudadanía, de dónde es, ¿no? Por eso Pablo decía, ¿no? Yo soy ciudadano romano, eh, no me pueden juzgar aquí, ¿no? En Israel, yo no soy de acá, soy de tal lugar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos que conocer por medio de su palabra de dónde somos, ¿no? De dónde nosotros somos, nuestra ciudadanía, nuestra identidad, y poder tener esa paz, ese shalom, ese descanso, esa seguridad, ¿no? Muchas personas, yo cuando les enseño esta palabra se ponen nerviosos porque la mayoría de la gente busca el hacer algo para tener la protección de Dios, busca tener en la medallita, no sé, en un pañuelo que le regalaron, en un aceite, buscan tener la protección de Dios en alguna pulserita, en alguna cadena, en una cosa que le regalaron, o por medio de sus oraciones, buscan tener la protección de Dios. Pero no se trata de esto, se trata de confiar que si tú creíste en el sacrificio de Cristo, en que Cristo pagó el precio por tu vida, tú ya fuiste trasladado a un lugar de seguridad, fuiste trasladado a otro lugar, que tú estás aquí, pero tus cosas, tu espíritu, todo lo que tiene que ver contigo ya no está a merced de lo que tú puedas hacer, sino que está en el lugar, en la mano de Dios, en el lugar, en el hueco de la mano de Dios, está en la predestinación de Dios, que todo ya ha sido hecho, todo ha sido predestinado, todo ha sido escrito, que tú no tienes que luchar, no tienes que guerrear para ganarte algo, que tú no tienes que pagar un precio o llorar o sufrir por algo o por alguien, sino que hay alguien que dio su vida por ti, hay alguien que pagó el precio más alto, pagó con su vida misma, con su sangre misma, para tu redención, para tu rescate, y ahora cambió tu ciudadanía, cambió el lugar que te correspondía de pecador a ser justo, de ser ignorante a ser sabio, de ser una persona fracasada a tener los dones del Espíritu, de ser una persona que renegaba a ser una persona con los frutos
del Espíritu, a ser una persona que estaba condenada a vivir lo que vive todo el mundo en esta sociedad, lo que viven los que están bajo la ley del mundo o la ley religiosa, a la libertad con la que Cristo nos llamó y nos hizo libres. Porque Pablo dice que los niños, dice que los comparó a un esclavo, y el esclavo no tiene libertad, el esclavo no tiene libertad, y Pablo comparó a que el que es niño espiritualmente, que no tiene conocimiento de la palabra, es igual a un esclavo que no tiene esa libertad de poder vivir y disfrutar de todos los beneficios de una persona bendecida con toda bendición. Pero cuando tú eres libre en el espíritu de tu mente, puedes acceder a todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Por eso cuando una persona escucha esta palabra de gracia, es liberada, es transformada esa persona. Muchos dicen, pastor, ¿por qué ustedes no hacen liberación? ¿Por qué no ustedes hacen cadena de oración? Porque cuando tú escuchas esta palabra, lo que había en tu mente, al recibir la información correcta, este nudo que estaba en la mente de la persona se desata por medio del conocimiento de Cristo, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y tú eres libre, libre para disfrutar, libre para bendecir también a otros. Y sales de la ignorancia, sales de un lugar oscuro a tener lugar de bendecido con toda bendición. Sales del lugar oscuro, del lugar donde nadie te podía ver, donde tú no tenías posibilidades, al lugar de brillar, al lugar de tener tu propia luz, al lugar de que eres alumbrado por la palabra de Dios, para poder también alumbrar a otros, del lugar de la ignorancia, del lugar de no saber nada, de desconocer, de que hubo alguien que pagó el precio por ti, de que hubo alguien que pagó por tu libertad, de que no hay bendición que venga por medio de la lucha, de la guerra, o que alguien te imponga la mano, sino que la bendición viene por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que Él pagó, sufrió. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que por su llaga nosotros fuimos. Dice que ahora fuimos. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años que pasó esto. Por eso que hablamos de ignorancia, del lugar oscuro, porque cuando uno no conoce que esto pasó hace más de 2000 años, en vez de mirar lo que pasó hace más de 2000 años, la persona quiere que algo grande venga, sino que algo grande ya vino y murió por ti y se sacrificó, como aquel padre que le dice a sus hijos, me sacrifiqué por ti. Lo mismo hizo Cristo cuando fue a la cruz del Calvario. Él murió por ti, Él sufrió por ti, cargó con toda maldición generacional, enfermedades, frustraciones, dolores, castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, encima de Él fue todo lo que no nos dejaba tener paz o no quería que nosotros tengamos paz. Dice que Él lo cargó Él, todo eso, todas nuestras culpas, todo lo que teníamos nosotros que cargar, Él se hizo cargo. Él se hizo cargo de todo, de nuestras deudas, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Él se hizo cargo de todo y tomó nuestro lugar. Por eso que salir del lugar de donde te correspondía a ti, al lugar que ya alguien pagó ese ticket, ya alguien pagó ese boleto, ya alguien pagó ese lugar donde tú estás como beneficiario
para sentarte en el lugar correcto, para descansar, para reposar de todos los beneficios que Dios compró por y para ti un día en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así que amigos, si este mensaje, si esta palabra fue de edificación para tu vida y para exaltar la obra terminada de Cristo y para que tú reposes, descanses y disfrutes de todos los beneficios de Dios que Dios ya compró para ti, compartí estas enseñanzas. Nos vemos el próximo domingo, bendecidos con toda bendición.